Desde tiempos inmemoriales, las formas populares de practicar la fe han estado en estrecha relación con las institucionales, marcadas por la Iglesia Católica, que tolera y admite a las primeras. El milagro, la fiesta, el escándalo y la borrachera muestran el variopinto universo de las religiosidades populares. Así nos lo explica la profesora Carolina Abadía en el libro que reseñamos hoy. La suya es una investigación que a través de las fuentes primarias se transporta a las misas, mandas forzosas, donaciones, cofradías, obras pías, mortajas y disposiciones finales a la hora de la muerte de los caleños de 1700 a 1750 para abordar la idea dicotómica de la salvación y la condenación en pleno barroco neogranadino. Hola amantes de los libros, soy Mabel López, la doctora en historia que reseña libros por internet. Mi don, la comunicación, y mi misión, sacar las investigaciones historiográficas de las estanterías y ponerlas en sus manos. Hoy, de cómo salvar el alma, estudio de la religiosidad popular, devocional y testamental en Santiago de Cali de 1700 a 1750, de la profesora Carolina Abadía de la Universidad del Valle. Bienvenidos. Carolina Abadía es doctora y magíster en Historia del Colegio de Michoacán de México, licenciada en Historia y magíster en Historia de la Universidad del Valle e integrante e investigadora del grupo Religiones, Creencias y Utopías. Adicionalmente pertenece al grupo Religión y Cultura, al que están vinculados el Colegio de Michoacán, el Colegio de México, la UNAM y el ITESM. Ella es profesora e investigadora de la Universidad del Valle, en donde imparte las asignaturas de Historia de la Iglesia en América Latina e Historia Moderna. Por tratarse de una sociedad barroca, las celebraciones religiosas en la Santiago de Cali del siglo XVIII poseían un carácter festivo, origen de los carnavales que se celebran hasta hoy. En él se combinaban piedad y desenfreno, intercesión y celebración, gratificación y exceso. Demonio, purgatorio, castigo divino, corte celestial, santoral y devoción son algunos de los temas que aparecen en este libro, en el que se nos muestra que los fieles configuraban un universo de comportamientos y manifestaciones religiosas que les permitían vivenciar su fe y alcanzar una posible salvación ante el peligro de la condenación eterna. La profesora Carolina Abadía nos explica de qué se trata su investigación. Hola a todos y a todas, el día de hoy les invito a acercarse a hacer lectura de este libro de mi autoría, titulado de Cómo salvar el alma, estudio de la religiosidad popular, devocional y testamental en Santiago de Cali, 1700-1750. Este corresponde a la segunda edición publicada por el programa editorial de la Universidad del Valle, aquí en Cali, Colombia. El libro parte de una pregunta fundamental: ¿cómo entender la religiosidad en el periodo virreinal? ¿A partir de qué prácticas o creencias religiosas? A partir de esas dos preguntas, indago en los documentos del Fondo Cabildo, específicamente los autos del Cabildo de la ciudad, y en los testamentos de la Notaría Primera del Archivo Histórico de Cali, con el fin de, primero, identificar cuáles eran las fiestas religiosas que habían en la ciudad, cuáles fueron las rogativas, si hubo milagros, si existieron problemas, conflictos, transgresiones a ese tipo de religiosidad que se supone que es impuesta, si había sido impuesta por la Iglesia Católica siglos atrás. Y además de eso, estudio las prácticas mortuorias para comprender cuáles eran las devociones personales y privadas que tenían quienes estaban cerca a morir. Ahora, con la identificación de dichas prácticas es posible a mí concluir, primero, que la religiosidad no surge solo de la imposición de los mandatos de la Iglesia Católica con respecto a la realización de prácticas religiosas, sino que nace de un proceso de elaboración y de entendimiento por parte de los fieles de cómo se debe celebrar la fe, de cómo se debe expresar la fe, y además empiezo a demostrar que hay una suerte de conciencia particular por parte de los fieles de cómo desean ir al más allá, de cómo desean alcanzar su salvación.
Este libro es un acercamiento a un estudio sobre la religiosidad en el mundo colonial, a un estudio de cómo entender la cotidianidad religiosa en un poblado que se considera pequeño, como es el caso de Santiago de Cali. Les invito entonces a acercarse a él y le doy las gracias a Mabel en su videoblog La historia detrás de los libros por hacer difusión de este tipo de trabajos. Muchísimas gracias. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los 5 aportes de Cómo salvar el alma. Estudio de la religiosidad popular, devocional y testamental en Santiago de Cali de 1700 a 1750, de la profesora Carolina Badía. Este libro nos demuestra que los actos oficiales, los milagros, las romerías, los bailes, los comportamientos ante lo sagrado y lo oficial, las advocaciones y las fiestas componían una suma de creencias con las que se determinaba cómo se vivía y cómo se gestaba la religión por parte de los indios, libres de todos los colores, negros, blancos y forasteros. Una serie de manifestaciones que permiten comprender el entramado de la religiosidad popular, devocional y estamental entre 1700 y 1750, justo antes de la implementación de las reformas borbónicas. Al analizar las prácticas y las formas de creer y de manifestar el ser católico, esta investigación evidencia que la sociedad neogranadina en el siglo XVIII, a pesar de ser estamental, no era estática, y las religiosidades populares supusieron un dinamismo social que generó tensiones entre los desafiantes libres de todos los colores y las orgullosas personas ilustres, blancas, criollas y peninsulares del cabildo. Por esa razón, la élite que conformaba el Cabildo de Santiago de Cali se refirió a las prácticas religiosas de los estamentos bajos como agresivas, escandalosas y transgresoras. Ligado a lo anterior, el libro nos muestra que el jolgorio, el bullicio y la algarabía nutrían constantemente las celebraciones religiosas, demostrando que en momentos como la Semana Santa no todo era solemnidad. De hecho, muchas fiestas religiosas eran acompañadas por espectáculos de matachines y corridas de toros, como una manera en la que los mestizos, negros, libres e indígenas manifestaban su devoción a los santos. Adicionalmente, a través de los testamentos, la autora logra analizar las expresiones religiosas de la élite de Santiago de Cali en el siglo XVIII, lo que le permite contrastar esa información con las expresiones populares de la religiosidad en la misma ciudad. Los testamentos hablan de las actitudes sobre la muerte, las advocaciones, las intercesiones, las creencias divinas, las instrucciones para disponer del cuerpo y los sufragios como recursos que intervenían por la memoria del fallecido para alcanzar la salvación. Finalmente, la obra evidencia la caridad cristiana de la élite de Santiago de Cali como una forma de pagar en vida el peaje al cielo, lo que implicaba que en los testamentos quedara el registro de disposiciones finales, como dotar a las muchachas casaderas o prontas a tomar los hábitos con los recursos económicos del difunto, asistir a los pobres, ayudar a los cautivos y financiar los hospitales, lazaretos y hospicios. Esperamos que hayan disfrutado esta reseña del libro de Cómo salvar el alma, estudio de la religiosidad popular, devocional y testamental en Santiago de Cali, de 1700 a 1750, editado por la Universidad del Valle y de autoría de la profesora Carolina Abadía. Recuerden que como cada semana en la cajita de descripción les dejamos información básica del libro y un enlace para que puedan adquirirlo. Continuando con nuestras recomendaciones historiográficas de redes sociales, hoy les encargo revisar un espacio en el que de hecho nuestra autora participa de forma muy activa. Se trata de Encuentros por la Historia, un espacio creado por los grupos de investigación de la licenciatura en Historia de la Universidad del Valle. Este espacio tiene presencia en Facebook y en YouTube, donde encontrarán las charlas impartidas por reconocidos académicos de Iberoamérica desde inicios de la cuarentena hasta hoy. Los eventos se siguen realizando cada semana los jueves y viernes, así que les sugerimos programarse. Son buenísimos. Si este video les gustó, recuerden manifestarlo activando la manito arriba.
Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, recuerden hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que cada semana reciban las alertas de los videos que hemos subido. Déjennos sus comentarios, de esa forma nos ayudan a saber, primero, que nos están viendo y segundo, que nuestro contenido está siendo de su interés. Nos vemos la próxima semana con otra reseña que seguro les va a gustar. Hasta la próxima y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia.